si bien, digamos, es como el más saludable porque tiene el cuerito, porque es el natural, porque es todo, digamos, pero yo pago 3 veces más. Y tiene que ser envasado al vacío, o me tengo Claro, que comprar media horma y cortármela yo en mi casa. O sea, digamos, tiene un montón de... Por eso a veces es tan caro todo, porque sí, como ponerle el sello y validar que Syntac sale caro, entonces sí, eso te lo reflejan en los precios, digamos. Hay ciertos productos que sí o sí yo pago el doble o el triple. Lo que es jamón, olvídate. sí. Salchicha no existe en nuestra dieta porque no hay ninguna salchicha disponible. Hamburguesas, la mayoría, digamos, las que uno que compra en el supermercado tiene. Lo bueno de los lácteos, eso sí, la mayoría tiene signo sin tag y ahí tenés gamas de precio porque eh, es una industria que, digamos, no tiene problemas de contaminación cruzada. El gran problema son... Es mío el problema, no, es de Agus, ¿no? Es de El Agus, sí. problema. Se cortó, se fue. Ahí está. Hola. Sí, el internet en casa cada 2 por 3 me va a hacer eso. Bueno, entonces Agus, cuando, capaz cuando hagamos la presentación, apaga tu cámara. sí, es más rápido cuando tenés la cámara apagada. Dale, dale. Bueno, Empiecen ustedes porque si no yo dale, puedo seguir empecemos. hablando horas de todo este tema. Empezamos y después charlamos un ratito tipo debate de esto. Dale, Lo que va a pasar. perfecto. Dale. Bueno, Dale, comparto Giselle. yo pantalla. Sí. ¿Se puede ver? Sí. Perfecto. Joya. Bueno, básicamente lo que vamos a hablar hoy son de panificados y pastas Syntac. Estuvo buena la introducción que nos hizo Agus, nos dio bastantes tips que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar estos productos. ¿Qué quiere decir Syntac? La sigla Syntac significa que no posee trigo, avena, cebada y centeno. Trigo básicamente es harina de trigo, porque si bien, como vieron ustedes, en materias primas podemos obtener, hay trigo candial, trigo sarraceno, esos trigos sí pueden consumir los celíacos, acá nos estamos refiriendo a la harina de trigo. Syntac es una expresión que se usa acá en Argentina para identificar a los alimentos aptos para celíacos. En el 2004 se incorporó al Código Alimentario Argentino la definición libre de gluten, y que entiende a aquellos alimentos preparados, que son preparados únicamente con ingredientes que por su origen y la aplicación de buenas prácticas están libres de harina de trigo, avena, cebada y centeno. Como veníamos diciendo, de las personas que son celíacas, ellos van a comprar solamente cuando el que vende les brinda seguridad. Es importante que la rotulación, para tener la rotulación Syntac o libre de gluten, es importante que esos alimentos, es importante y obligatorio, pasen por un análisis que se hace en el Instituto Nacional de Alimentos, y si ese análisis da que ese alimento no está contaminado, el Código Alimentario Argentino lo que va a hacer es les va a otorgar el sello de Syntac. Para saber más o menos cómo se van a formar los mix de harinas sin gluten, lo que tenemos que saber primero es cómo está compuesto el grano de donde se obtiene la harina de trigo. Sabemos que está compuesto, ustedes esto ya lo vieron también, está compuesto del 60% de almidón, 60 y 70%, va a tener entre un 15 y un 10 y un 15% de proteínas, que las proteínas es lo que va a conformar, son parte de lo que va a conformar el gluten después. Bueno, tiene un 10% de humedad y de minerales entre un 2 y un 5%. Cuando hablamos de proteínas,
estamos hablando de la gliadina y la glutenina, que junto con el agua y el amasado son las que van a formar el gluten. El gluten es una red tridimensional, viscosa y elástica que retiene el dióxido de carbono producido por las levaduras durante la fermentación. Esa red, por las proteínas que anteriormente les nombré, que están presentes en la harina de trigo, cebada, centeno y avena, más agua y amasado. Durante el amasado lo que estamos haciendo es desnaturalizar las proteínas del gluten, y así se va a formar la red para retener el dióxido de carbono. Bueno, para saber cómo armar las harinas, cómo armar los mix de harinas, tenemos que ver de dónde se extraen. Por ejemplo, para obtener almidón, estos almidón se van a obtener de granos, como el maíz. ¿Y qué es lo que va a aportar a la masa, a la preparación? Va a aportar suavidad y esponjosidad. Después, bueno, tenemos féculas. Las féculas se obtienen de tubérculos como la mandioca o como la papa, y lo que proporciona a la masa es elasticidad. Y las harinas, que está entre comillas, porque el Código Alimentario argentino solo considera harinas a la producción de trigo, y las harinas farináceos se extraen de frutos secos, como almendras, nueces, castañas, que van a aportar buena calidad en vitaminas, fibras y humedad, aparte también de materia grasa. Las legumbres, como los garbanzos, que van a aportar proteínas. Los cereales, como el sorgo, el té, el arroz, aportan proteína, cuerpo y humedad, esponjosidad también. Y los pseudocereales, como la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, que van a aportar proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos esenciales y elasticidad. Y bueno, ahí acá vamos a ver cómo se armarían los distintos mix de harinas. Dijimos que el grano de harina de trigo, el grano de harina de trigo está compuesto mayoritariamente por almidón, el 60% es almidón. Entonces lo que van a ver ustedes que en estas 4 variantes lo que va a prevalecer, que va a estar en mayor abundancia, va a ser el almidón de maíz. La primera es la que se utiliza mayormente, que es una premezcla que se puede hacer en la casa, tipo casera, o viene para comprar también. Aclaro que las premezclas que vienen ya envasadas, algunas contienen leche, otras la mayoría tiene polvo de hornear, y las gomas, goma sántica y goma guar. Pero bueno, si ustedes quieren armar una premezcla casera en su casa, pueden comprar estos ingredientes por separado y arman la premezcla con las cantidades que tienen acá. Y después, dependiendo de la receta que quieran armar, si se les pide que le agreguen goma, le pueden agregar goma. Hay algunas que en vez de usar goma se utiliza chicle de mandioca. Bueno, Sí, estas son te las... interrumpo un segundito. O sea que con la primer premezcla, para que a los chicos les quede claro, yo puedo tener una primera base para una preparación, la número 1. Sí, la primera, la número 1, es una premezcla base, digamos. Hay por lo general en el mercado se dice que sirve para panificados, repostería, como para todo, es la premezcla comodín, digamos. Bueno, en el mercado tiene todos esos aditivos que venía nombrando, y si no, podemos armar la casera en nuestra casa, que va a rendir más que comprarla ya armada. Claro, por precio. Sí, por precio también. Es más económico armarla nosotros en nuestra casa que comprar las que vienen cerradas. Genial. Después, por ejemplo, cuando se le agrega leche en polvo, como en el caso de la segunda, se le está agregando una fuente proteica también a la premezcla. En el caso de cuando se le agrega harina de sorgo o trigo sarraceno o alforfón,
se le está agregando fibra, es la forma de agregarle fibra. La harina de arroz puede ser blanca o integral, se consigue de las dos formas. Por ahí los que están acostumbrados a comer más integral, es un poco más sano también comer así, de esa forma. Y acá tenemos, bueno, los cálculos que hay que tener en cuenta, la elaboración sin gluten, lo que yo les venía hablando recién, que las premezclas que se consiguen en las dietéticas o en los supermercados, por lo general, la mayoría tiene goma sántica y goma guar y polvo de hornear. Si nosotros queremos armar una premezcla y que ya contenga gomas, en 1 kilo de premezcla tendría que ir el 3% de esas gomas. También para 1 kilo de premezcla son entre el 2 y el 3% de sal. El azúcar para masas saladas es entre el 1 y el 5%, y para masas dulces es un 10%. La hidratación, fíjense que es mucha más hidratación que con harina de trigo, con gluten, entre el 80 y el 100% de hidratación. Saben que los almidones absorben muchísimo líquido y bueno, y por lo general estas masas tienen que quedar, la mayoría quedan más chiclosas, un poco más aguadas que las que son preparadas con gluten. Levadura sería un 1% y grasas entre el 3 y el 9%. Después, si tienen consultas de lo que yo voy diciendo, no hay problema, que me las hagan. Los agentes aglutinantes, por ahí Agus puede hablar más de lo que quiere decir agentes aglutinantes, si estás por ahí. Sí, digamos, la agente aglutinante es lo que va, digamos, a hacer la función del gluten, que en este caso no vamos a tener. Entonces, es como hacer una especie de reemplazo. Generalmente, es que el chicle o el chuño es usado en lo que tiene que ver con los temas de tartas de las pascualinas, las tapas de empanadas, porque le utilizan mucho en lo que tiene que ver las pastas para las pastas rellenas. Para la elasticidad. Son dos funciones distintas, o sea, tienen dos características distintas, por eso se diferencia mucho eso. Bueno, tenemos como agente aglutinante la goma sántica, que es un polisacárido de alto peso molecular y va a aportar elasticidad y retiene humedad y los gases. Este se usa mucho para panificados, la goma sántica, como para simular el gluten. Yo hice una receta de pizza y no tenía goma sántica, y no había conseguido tampoco, y lo que hice, lo hice así a prueba y error, es reemplazar esa goma sántica por un poco de chicle. La masa, que obviamente que con el chicle va a quedar mucho más elástica que si le hubiera puesto goma sántica, cambia la textura, pero igualmente me fue útil. Así que les paso un dato, como si algún día no tienen goma sántica, pueden reemplazar por chicle. Ya les digo, la masa va a quedar un poco más elástica, pero va a tener buen resultado. El psyllium se utiliza solo la cáscara, es rico en fibras y va a aportar elasticidad y retiene humedad y gases. Agus, ¿esto vos lo conseguiste acá en Regina? Sí, viene una bolsa que es mezcla de psyllium con lino. Yo lo usé igual, digamos, en la elaboración del panes que yo estoy haciendo, los utilizo como si fuese psyllium solo. Es una bolsa grande, sale bastante cara, pero te rinde un montón, porque generalmente pones 5 o 7 gramos, no pones mucho, digamos, en el panificado. Lo que sí le da de característica al psyllium es que hace que no se desgrane. Porque muchas veces me pasaba que los panes, cuando yo los hacía, los cortaba, y como que se me desgranaban con miguitas, ¿viste? Como el alfajor de maicena cuando lo comes que se te desarma. Bueno, al utilizar el psyllium hace que quede como más unido, no queda mucho mejor la textura del pan. Sí, yo también, que es algo que
vamos a tener que investigar. Descubrí, tal vez vos también lo has hecho, yo ahora al pan le estoy poniendo la leche acidificada y le pongo que quede bastante bien líquido, entonces ahí como que retiene bastante después la humedad en el tiempo. Yo tengo un pan ahora de 3 días y todavía no se desgrana. Por ahí son Sí, tips sí, que vamos eso viendo. de que tenemos que investigar bien cuál es el efecto del que la leche esté cortada, porque hace que, digamos, porque esa precipitación de las caseínas de la leche hace que después el almidón quede más rico. Tengo que seguir indagando, no encontré nada, digamos, científico y tendría que buscar un poquito más, a ver cuál es la reacción que favorece a que quede el pan más suave, y no con tanto gusto a maicena o a... Sí, eso es algo para trabajar en el futuro. Bueno, tenemos también la gelatina en polvo o en láminas, que pueden utilizarse para panificados y va a proporcionar humedad y sostén. Quiero aclarar que yo todo de la gelatina no lo he probado nunca, pero sé que hay recetas que sí y le proporciona humedad y sostén. El agar-agar, que saben que proviene de un alga, que se utiliza como espesante y va a aportar consistencia cuando se enfría el pan. Y bueno, y el chicle o chuño, que se utiliza para brindar elasticidad en las masas, más utilizado, como decía Agustina, en masas de empanada, masas de pasta, eso le va a dar bastante más elasticidad a la masa. Y la manera de realizarlo es una cucharadita de mandioca por 100 centímetros de agua, o 3 cucharadas de mandioca por 150 centímetros de agua. Esto hay que someterlo al calor, revolviéndolo constantemente. Cuando ustedes disuelven primero la mandioca en el agua, esa solución va a quedar blanca, y una vez que la someten a calor, van a ver cómo se empieza a transparentar y se va a formar un gel. Ese gel es el que después, en frío o a veces en caliente, tienen que incorporarlo en la masa. Tengo una pregunta acá para las dos, antes de que cambies. ¿Podemos decir que... ¿Podés volver a la anterior, Gise? Sí, ahí volví. Podemos decir que entonces que de estas 5 alternativas, chicas, la del chicle o chuño sería la más económica que podríamos tener siempre en casa, porque podemos tenerla en la presentación que viene la fécula de mandioca, después solo agregar agua en una ollita o sartén, someterla a calor y ya tenemos ese aglutinante que necesita sí o sí las masas, ¿es así? Sí, es el más económico. Es más Ahora, económico. la textura es a prueba y error, digamos. Porque vos pensás que la goma sántica, el psyllium, la gelatina y el agar-agar lo que están otorgando es la proteína que vos no tenés. El chicle lo único que hace es una gelificación. Ajá. O sea, es un almidón gelificado. No tiene la misma propiedad que una proteína. No va a generar No, una red. lo único que va a hacer el chicle, te va a dar más elasticidad. Yo, por ejemplo, lo usé en el caso para hacer pizza, porque no tenía goma sántica, pero porque quería una pizza finita, digamos. Por eso, si yo quiero algo que sea más esponjoso, ahí sí voy a tener que usar sí o sí goma sántica, porque O lo que sea va a que, hacer la goma sántica... por ahí resumiendo, para los chicos podríamos usar el chicle o chuño, que es económico, para hacer pastas, por ejemplo, que no necesito Sí, eso Claro, sí, para hacer pasta sí, sí, masas de tarta. sí, también. sí. Para todo eso se usa el chicle chuño, no se usan las gomas ni nada de lo anterior. Está bien. Yo, Lo por único, ejemplo, por hay ahí una receta de pastas que sí, llevaba gomas y no, lo obvié. Solo le puse chicle o chuño y la verdad que salió bárbaro. claro, como para que tengan en Eh, cuenta los chicos que alguna vez se quieren meter en esta empresa de hacer productos para celíacos fáciles y económicos, como para empezar, discos de tapa de empanada y de tarta,
y pasta sería lo más conveniente porque sería la primera premezcla número 1 con este chicle y ya podemos arrancar, ¿es verdad? Sí, Sí, sí. Lo que sí, no van a poder hacer algo que necesite, por ejemplo, leudado, como un Claro. pan. No, por eso, solo masas finitas, sin consistencia. exactamente. Sí, sí. Para eso sí. Y Perfecto. eso se arranca enseguida, no es mucha ciencia para esto. Bueno, después cuando termine Gise, si no lo interrumpimos más, yo te voy a hacer un par de preguntas, Agus, con respecto al equipamiento de esto. Dale, dale. Bueno, como agentes leudantes, lo que vamos a encontrar, en caso de agentes químicos, polvo leudante o polvo para hornear, que van a producir dióxido de carbono, el cual al calentarse forma pequeñas burbujas que hacen que la preparación crezca y resulte más esponjosa. La levadura, se utilizan levaduras como en el caso de los pan con gluten, la Saccharomyces cerevisiae. Por lo general se utiliza más levadura seca que fresca, pero se puede utilizar fresca también. Y su función es que hacer que el pan crezca tierno y esponjoso. Ya saben que en la fermentación se produce el dióxido de carbono, no va a ser atrapado de la misma forma que teniendo una red de gluten. Acá no se espera el proceso de fermentación, o sea, uno hace el pan, le agrega la levadura y a veces no es siquiera necesario dejarlo que duplique su volumen, directamente va al horno, porque al no tener la red que hace que capte el dióxido de carbono, por lo general no es una preparación que crezca tanto. Bueno, y los huevos, que son, se va a utilizar la yema para hacer una emulsión natural, y va a aportar grasa y mejorar la textura, y las claras lo que van a dar es la estructura, va a hacer que la masa quede más esponjosa. Para esto hay que utilizar las claras batidas a nieve, como cuando hacemos un bizcochuelo, por ejemplo. Las consideraciones para las elaboraciones sin TAC. Esto es sumamente importante. La elección de la materia prima tiene que ser apropiada, todo tiene que tener logo, todo tiene que estar cerrado, en paquete cerrado, no podemos ir a la dietética y pedir, por ejemplo, féculas sueltas o almidones sueltos, porque no vamos a estar seguros de que fueron manipulados correctamente. Entonces, para nosotros brindarle una seguridad a la persona que va a comprar el producto o que lo va a ingerir, hay que comprar todo en envase cerrado y con logo. Bueno, adquirir productos envasados y rotulados, separar los alimentos que contienen gluten de los que no contienen. Esto es sumamente importante para evitar contaminación cruzada. Ustedes tienen que saber que una mínima porción de una mínima miga de algo de pan o un poquito de harina en pequeña dosis ya contamina nuestra preparación y enferma a la persona que tiene celiaquía o que la padece. Bueno, evitar contaminación cruzada. Nosotros también tenemos que tratar de lavarnos las manos constantemente. En el momento de elaborar sin TAC y con TAC, primero elaboremos siempre lo que no contiene trigo, o sea, lo que no contiene TAC, elaboremos primero para esas personas y después sigamos con la elaboración de lo que contiene TAC. El lavado de todos los utensilios tiene que ser a conciencia, las mesadas tienen que estar limpias y desinfectadas. Bueno, al momento de conservar o servir los alimentos sin TAC, estos deben ir al recipiente exclusivamente para ellos, rotulados y cerrados. Por lo general, se tendría que tener un lugar específico para guardar alimentos sin TAC y otros para guardar lo que contienen TAC, que estén separados. Importante tener una balanza a mano, ya que las harinas sin TAC presentan densidades distintas y no sería útil medirlas con vaso medidor.
tamizar todas las harinas, pesar los ingredientes con precisión, utilizar moldes para hornos que no sean muy grandes, para que los panes se obtengan con corteza crocante, se debe colocar una bandeja con agua en el momento de precalentar el horno, y cuando se lleva el pan al horno se deja esa bandeja por 10 minutos y después se retira. Estas masas suelen pegotearse mucho a la hora del amasado, y para evitar eso se puede humedecer las manos con agua o espolvorear la mesada con harina de arroz, almidón de maíz o premezcla. Por lo general son aguas que retienen masas que retienen muchísima humedad, y van a notar eso, que sí, que se pegotean mucho. No hay que agregarle almidones o premezclas a la masa. Solo, bueno, como dice acá, mojarse las manos o apenas agregar un poquito de harina de arroz o premezcla a la mesada para poder terminar de trabajar. Si ustedes le agregan más premezcla o harina de arroz a las masas, lo que va a hacer es que esa masa, en el momento de elaboración, cuando sale del horno, va a quedar sumamente seca, se va a desgranar enseguida. Entonces, muy importante no pasarse de las cantidades. Lo que hablábamos recién con Agu sobre la leche desnaturalizada, que se utiliza este proceso para algunos panificados o reposterías, y que consiste en agregarle algún medio ácido a la leche para cortarla. En ese momento se separan las proteínas del suero. Dice que, o sea, lo que yo estuve viendo es que se ablandan los almidones y por ende la masa queda más elástica, húmeda y con mejor textura. Esto es algo que, bueno, tenemos que seguir investigando, porque no hay ninguna teoría firme con respecto a lo que es químicamente con los almidones, pero bueno, como para que ustedes tengan un poco de noción en lo que pasa, lo que podemos ver es que quedan los almidones más hidratados, más esponjosas las masas. No sé, Agus, vos has probado mucho con la buttermilk. Y he probado recetas dulces de budín, por ejemplo, un budín de limón, donde cortaba la leche con el limón, y he hecho un pan que tenía buttermilk, y sí, la textura es completamente distinta, le cambia el sabor, le cambia todo, le saca ese dejo de almidón que suelen tener todos estos productos, porque por más que vos hagas un budín de limón, hay veces te pasa de que sentís el dejo después de fondo de maicena, de almidón. Y con la buttermilk la verdad que se va bastante, quedan bien esponjosos, quedan húmedos, quedan muy buenos las recetas que he probado con buttermilk. Pero bueno, es como que todavía me falta terminar de entender qué es lo que hace que genere ese cambio de textura. Sí, yo, bueno, el fin de semana hice un pan que probé con trigo sarraceno también, y la verdad que, bueno, le puse buttermilk, y quedó re húmedo, muy suave la miga, y tengo todavía y no se me ha desgranado. No, porque es Así el que bueno. principio, estás usando el cuajo para hacer queso, vendría a ser. Es leche cortada. Claro, en realidad yo utilizo todo, utilizo la proteína, o sea, lo que sería la caseína, y el suero también. Y queda realmente bárbaro. Igual que en el budín que les pasé, para que vean, y para que si pueden hacerlo en su casa lo hagan. Sí, lo vi a ese que Quedó, usabas la leche cortada, el sí, cuajo. y quedó muy, muy rico. La verdad que lo conservé en freezer, y la verdad que no parecía que fuera sin TAC. Pero bueno, hay que investigar cuál es el proceso químico que produce la desnaturalización, utilizar leche desnaturalizada en los almidones. Claro. Bueno, no te molestes. Ay, no te escuché, Félix. No te interrumpo más, así seguís con tu... Ah. Uy.
Bueno, y acá pasamos a las recetas, algunas recetas básicas. Tenemos acá el pan clásico de leche. Creo que no es el que yo les voy a mandar en el video, pero bueno, es una opción para que si tienen la posibilidad de hacer recetas sin TAC, para que prueben. Las recetas de los panes que hice yo o que les paso acá, son recetas para hacer en moldes. La característica de estas masas es que van a ser más bien chiclosas, aguadas, no son masas que son para amasar con la mano, como estamos acostumbrados con los panes de gluten. Entonces van a tener que tener algunas budineras. Con esta preparación les van a salir 2 panes, y tampoco va a necesitar esta preparación, no va a necesitar tiempo de leudado. Fíjense que lleva polvo leudante. Acá hay una receta de una pizza con levadura. También no es una masa que sea para amasar, es bastante, o sea, no necesita que se amase demasiado, digamos, es formar el bollo que quede liso y dejar leudar solamente. Como no tenemos gluten acá, no necesitamos amasar para desarrollarlo. Y bueno, la receta de budín de limón, que esta receta me la pasó la genia de Agus, que queda muy rico el budín, donde se utiliza acá la buttermilk, la leche cortada. Es una receta de budín sin manteca, queda absolutamente húmedo y la verdad que no se desgrana para nada. Con esta receta pueden obtener 2 budines. Yo compro para cocinar sin TAC, compro las budineras de aluminio que venden en cualquier cotillón. Compro esas budineras el tamaño mediano, no el mediano, y me salen bien 2 budines. Y si no, en un molde Sabarín también lo pueden hacer, que les va a quedar como un budín, parecía una torta, una cosa así. Yo lo hago en el Sabadín con la Essen, por ejemplo. Sí, yo me acuerdo de vos, Agus, que lo habías hecho así. Bueno, y ahora lo que vamos a compartir, bueno, la bibliografía que utilicé fue el libro de Alejandra Temporini, Mi aventura sin gluten. A esta chica la pueden buscar en YouTube también, tiene muchos videos. Es muy didáctica para dar las recetas. La verdad que están muy buenas sus recetas. Es una chica que es profesional gastronómico, y aparte ella es celíaca y sus hijas son celíacas, así que cocina sin TAC allá hace muchos años. Hay un libro que es el que aparece acá, que tiene Agus, y se puede conseguir se consigue en Buenos Aires, o acá también estará Agus. Mira, yo en su momento se lo hice comprar a mi viejo en Buenos Aires, que estaba allá, pero no sabría, habría que indagar y preguntar en alguna, más que acá en Regina no sé, capaz que en Roca o en Neuquén se puede llegar a conseguir o que o mandar a pedir, pero vale la pena. Igual por internet ahora creo que también se puede conseguir, viste, con esto de la cuarentena, Sí. aparece Sí, todo por ahora, internet. ahora sí. La verdad que sí, es un libro que vale la pena tener, porque tiene unas recetas muy, muy lindas y bastante fáciles de hacer. Después también en la Petco está sobre el manual sin TAC, que es el que aparece
Me parece que es el que aparece acá con las siglas de HTTP. Sí, sí, sí. Y también tienen para consultar el manual SINTAC que tenemos nosotros en la Universidad del Comahue, que es del taller de extensión, del proyecto de extensión, en el cual participamos con Agus unos años bastante largos. Y yo tengo acá en mi casa el de Nuria Penelva, de Cocina Sin Gluten, que ese sí lo conseguí acá en Regina, me lo vendieron, vieron que pasa gente vendiendo libros, bueno, lo conseguí, creo que lo compré en la facu igual cuando estaba el chico vendiendo libros, y también tiene unas recetas muy lindas. Y ahora voy a cambiar de pantalla y nos vamos a las pastas. ¿Se ve bien? Sí, vamos a hacer una pausita de 1 minuto para ver si hay algunas preguntas, que acá hay una. Viste que dice, pregunta Lara, si es incorrecto relacionar el origen de la celiaquía con los comienzos del refinamiento de las harinas. ¿Y por qué En realidad porque es una es enfermedad como muy común? es muy complicado, digamos, porque en realidad algunos dicen que los orígenes tienen que ver con la gente de Europa, que es una enfermedad que se empezó a descubrir cuando, ay, no me sale, cuando en épocas de guerra la gente no había trigo, no sé cómo fue bien, pero como que fue en los inicios de la guerra en Europa. Después, como somos la mayoría descendientes de europeos, se empezó como a traer hacia acá digamos, y como es una enfermedad genética, digamos, uno la aporta. Lo que pasa es que antes no se le daba mucha bolilla, primero porque era como que pasaba muy rara vez, y segundo, ahora es como les contaba, que ahora se dieron cuenta que es celíaco, pero no desarrolla la celiaquía como la enfermedad propia, sino a través de otra enfermedad autoinmune. Entonces es como que se abrió el abanico del número de celíacos ahora, no solamente porque tengo un malestar intestinal va a ser celíaco. Hay gente que teníamos en el taller una madre que decía que el hijo no tenía ningún síntoma de nada, pero todos los análisis de laboratorio siempre le daban mal. Y ahí buscando, encontraron que la raíz era que era celíaco. Pero el chico no tiene descompostura, no se brota, no tiene ninguna dolencia, no tiene ninguna otra enfermedad, o sea, no lo gestionaba por ningún otro síntoma, por ejemplo. Entonces, es como que está raro. Sí, el refinamiento colaboró a que uno sea más sensible, porque quieres o no, ese refinamiento hizo que estemos expuestos. Hay ciertas, digamos, no son mutaciones, sino como que se buscó la forma de que el trigo sea más resistente a ciertas cosas, se fueron mezclando variedades para que tenga o más gluten o menos gluten. Entonces, es como una mezcla de un todo. Socialmente pudo haber afectado también, el contexto social, digamos. Es como que no está claro en sí cuál fue el arranque de la celiaquía. Sí que se te puede despertar a cada persona a cualquier edad, desde bebé, desde grande, hasta de abuelo. O pasar con la enfermedad toda la vida y no darte cuenta hasta que te aparece un cáncer de colon y ahí te salta que sos celíaco, por ejemplo. La última teoría es esto de que uno viene con ese material genético y que en algún momento de su vida lo desarrolla. Es la última teoría, lo que hablábamos en los últimos encuentros de los últimos años en el taller. La verdad que como es algo, no sé si nuevo, pero es algo que se está hablando recientemente y cada vez son más las personas que son celíacas o intolerantes o alérgicas, por ahí se está investigando un poco más ahora en la actualidad y no se conoce tanto sobre qué es lo que desencadena la celiaquía. ¿Viste que tenemos otra pregunta? A ver. La masa madre SINTAC, que pregunta Peruchín, que si la masa madre SINTAC se incorpora de la misma manera
en una masa con gluten, reemplazando proporciones de líquidos y sólidos. Ahí ya no me meto, eso yo ya no sé. Eso es algo que ojalá algún día pudiera tomar un curso con la chica esta Alejandra Temporini para ver cómo lo Creo, hace. creo que hace poco ella explicó un video sobre, en Instagram me parece que lo cargó, sobre cómo hacer masa madre sin TAC, y no sé si habló un poquito de cómo incorporarla, pero ese es como su caballito de batalla en sus cursos, entonces como que no sé hasta cuánto te da por internet y hasta cuánto te tira como el huesito para que piques y hagas sus cursos. Pero ella está indagando con toda esa cosa de masas madres sin TAC y cómo incorporarlas. Vos, Félix, ¿cómo lo hiciste cuando hiciste la prueba? Yo fermenté frutas orgánicas, Ah, cierto, que me habías dicho. son del árbol de la casa de mi mamá, mandarina, limón, pomelo, y después de otra casa de un amigo, pera y manzana, así que separé los cítricos por un lado, pera y manzana por otro, y después mezclé frutas, así que hice como 3 fermentos de estas frutas, y ese fue el líquido para hacer primero la masa madre con harina de arroz integral, Ujú. después ¿viste la charla que dio la otra vez el chico este de Colombia? Para Sí, preparar las masas madres con yuca. sí. Bueno, y el resultado fue eso que les mandé el otro día, que estaba asqueroso, horrible. Pero bueno, estamos Pero en la prueba todavía, ¿eh? era asqueroso por la, por la, a la vista, digamos. O sea, en realidad Sí, en la mayoría de los panes quedan así como bastante deformes, no es que vas a lograr una uniformidad en estas masas. Quedan así bastante deformes, con grietas, de rico, el sabor pero estaba muy rico, ¿eh? sí. Te están pidiendo que les muestre los panes, Félix. Y después están diciendo que hay una tal Lagus Rossi, se cortó, si lo podés conectar. Sí, ya está, ya le di el ok. Perfecto. Bueno, Eh, ¿continuamos? Dale. Bueno, ahora vamos a meternos en el mundo de lo que es las pastas sin TAC. No voy a hablar mucho de de pastas en sí, porque ya lo vieron en las pastas con gluten, sino lo que voy a hacer van a ser nombrar consideraciones y características de cómo es la masa sin TAC de las pastas. La clasificación es la misma que vieron cuando se vieron pastas, pastas con relleno, pastas frescas con rellenos. Tenemos sorrentinos, ravioles, lasañas, canelones, raviolones, tortellinis, panzotes y agnolotis. Voy a aclarar que las pastas rellenas es mejor hacerlas en pastas grandes, sorrentinos, por ejemplo, raviolones, panzotis también, por una cuestión de característica de la masa. Si nosotros hacemos en moldes grandes, en vez de pequeños, tenemos menos probabilidades de que se rompa, porque bueno, es una masa que hay que utilizarla bastante rápido, no puede quedar, no podemos tardar mucho en el momento de rellenar y de cerrar la preparación para que no se, como que se cortajea la masa. Después tenemos sin relleno los tallarines, papardeles, fettuccinis o los gnocchis. Las masas secas, spaghetti, fusilli, penne rigatoni, farfalle o bucatini. No sé quién escribió. Ah, era Félix. Lo que les voy a mostrar ahora, yo no hice pastas secas, lo que voy a mostrar es cómo se pueden obtener en el mercado, qué es lo que hay.
sé por qué no me cambia, ahí está. Estas son las presentaciones que van a encontrar en el mercado de pastas secas. Bueno, los fideos de arroz, creo que la mayoría lo debe conocer, son los más conocidos y los primeros que son los primeros que hay en el mercado. Después hay unas marcas que es Huacas, que se encuentran ahora en la Anónima, en la Cooperativa, en las dietéticas, que lo que están tratando de hacer es sumarle, por ejemplo, pseudocereales a las preparaciones secas. También hay unos con cale. Pueden encontrar fusilis, me parece que es la mayor variedad que hay en pastas secas sin TAC, me parece que son fusiles. La consistencia a la hora de cocinar quedan bastante al dente, bastante duritos, tienen una prolongación más larga, hay que someterlos al calor por mucho más tiempo que las pastas secas comunes. Igualmente así no van a quedar bien blandos, van a quedar más bien al dente. A mí me encantan, porque me gusta la pasta bastante al dente. Bueno, lo que quieren hacer es sumar más proteínas a las preparaciones de pastas secas sin TAC. Por eso vemos acá de amaranto, van a ver de quinoa, bueno, con cale también para sumar un poco más de fibra. Sí, también en algunas dietéticas encontrás de lentejas, Sí. de un montón de otros granos, con garbanzo mezclado, con arvejas, creo, si no me equivoco, digamos. Lo que se busca es tratar de hacerlo nutricionalmente más saludable, entonces se le incorporan estas otros cereales o pseudocereales para equilibrarlo mejor y que no sea con tanta carga de almidón. Sí, yo los de arveja me parece que los vi en un súper, los de lenteja no los he visto, pero me parece que en las dietéticas se puede llegar a conseguir más que en el supermercado. Bueno, las características de estas masas es que son bastante inelásticas, lo que le va a brindar la elasticidad, como bien dijimos en la diapositiva en el Power pasado, es el chuño o el chicle de mandioca. Eso es lo que le va a dar la elasticidad de la masa. Tienen baja calidad nutricional, al ser todos almidones refinados, la calidad nutricional es bastante baja. Tienen mayor tiempo de cocción que las pastas con TAC, mayor también porcentaje de hidratación, y al momento de manipular se secan fácilmente. Por eso hay que manipularlas de manera rápida, y por ejemplo, si nosotros vamos a estirar una masa, formamos el bollo, lo cortamos por la mitad, y a esa mitad, una mitad estiramos, y la otra hay que reservarla, esa parte reservada tiene que estar sí o sí tapada, para que no se seque. Y lo que va a producir cuando se seca es que se van a hacer bastante grietas, y después al momento de estirar van a quedar esas grietas. Entonces para que la masa siga estando lisa hay que taparla. Los tips para mejorar estas masas es agregar chuño a las masas de pastas, de este modo se van a volver más elásticas y va a facilitar su manipulación. Acá el dato que yo les doy con respecto al chuño es que no se pueden pasar tampoco. Tienen, por ejemplo, poner en una cucharadita e ir probando, no ponerle mucho chuño desde entrada, porque si no la masa les va a quedar súper elástica y cuando ustedes quieran amasar o pasar por pasta linda, se les va a romper, porque también pasa eso, es una masa que se rompe fácilmente. Entonces, cuando vayan a agregar el chuño o chicle, háganlo muy de a poco. Si ven que la masa queda bastante dura, digamos, que ustedes la estiran y es difícil de estirar, ahí le pueden agregar otro poquito de chuño. Pero sean cautelosos en el momento de agregar el chuño. Uy, mi gata está haciendo líos.
Bueno, a los mix de harina se le pueden agregar premezclas, o a los mix de harina o premezclas se pueden agregar algún cereal, semillas o pseudo cereales para aumentar el contenido de fibras y hacerlos más ricos nutricionalmente, como decíamos con Agus recién. Se tienen que manipular con cuidado y en poco tiempo. Al momento de estirar la masa pueden utilizar premezcla para que no se pegue en las mesadas o en la pasta linda, y si no, harina de arroz también. Yo utilizo más harina de arroz que premezcla. No mucha, como ya les dije anteriormente, no mucha cantidad, sino un poquito solo para que se estire. Y tienen que estirar, poner harina de arroz tanto abajo como arriba, en la parte de arriba de la masa, o en el palote, si estiran a palote, porque al ser unas masas que retienen bastante humedad, suelen pegarse fácilmente. En el caso de pastas rellenas, estos deberán estar bien escurridos. Las mismas consideraciones de las pastas rellenas con gluten, en el caso de los rellenos, serían para estas pastas que son sin TAC. Los rellenos no tienen que tener bastante exceso de agua, tiene que ser una pasta bastante homogénea, no tiene que tener trozos grandes porque si no rompería la masa. Así que las mismas consideraciones que tuvieron para los rellenos de pasta sin TAC, de pastas con gluten, las tienen que tener para los rellenos de pasta sin TAC. Las recomendaciones: utilizar utensilios que sean exclusivos para las elaboraciones aptas. Como venimos diciendo desde que arrancamos esta clase, la contaminación cruzada es algo que debemos evitar. No podemos correr el riesgo de que haya contaminación cruzada, así que vamos a ser bastante repetitivos con esto. En el caso de elaborar pastas, tienen que ser sumamente exclusivos, no pueden utilizar la misma pasta linda que utilizaron para hacer ravioles con gluten, para hacer ravioles sin gluten. Hay que tener mucho cuidado en eso. Al momento de cocinar las pastas sin TAC, las ollas tienen que ser exclusivas, y si no tienen, por ejemplo, más ollas, cocinan primero lo que es sin TAC en la olla que debe estar perfectamente limpia, desinfectada, primero lo que es sin TAC y después van a cocinar las pastas con TAC. Para conservar en el freezer tienen que conservarlas en envase de cierre hermético y rotuladas. Estas masas, estas pastas se pueden frizar, las terminan de hacer y las frizan en un momento, enseguida, así no corren riesgo de que se sequen. En el caso de los rellenos se les puede bajar la humedad utilizando rebosador sin TAC, harina de quinoa, harina de arroz integral, también le pueden poner queso rallado. Bueno, esto ya lo han visto en los rellenos de pastas con gluten, pero acá tiene que ser todo sin TAC, todo tiene que tener rótulo. Utilizar pasta linda, palo a amasar y moldes que sean exclusivos para pasta sin TAC, y el uniforme de cocina debe estar limpio y lo posible que sea únicamente para elaborar alimentos aptos. Deben recordar que el lavado de manos debe ser cómo desinfecto correctamente las mesadas, utensilios, etc. Para hacer limpieza y desinfección, lo que tienen que hacer primero es, con agua y un trapo, limpiar la mesada, sacar, en realidad primero en seco, limpian la mesada, sacan absolutamente todo de la mesada, lo mismo con los utensilios, los limpian, los lavan con detergente. Si la mesada le pueden poner, refregar con la esponjita, con la virulana también, para sacar sumamente todos los residuos. Limpia con detergente, enjuagan, y después pueden pasar una solución de alcohol al 70 o lavandina.
Si pasan lavandina van a tener que volver a enjuagar bien para que no quede ninguna partícula ni nada que pueda contaminar la masa. Y si no, lo desinfectan con alcohol a 70. Esa es la forma para hacer limpieza y desinfección de cualquier elemento, las mesadas, los utensilios, lo que sea. Siempre antes de hacer desinfección tiene que haber una limpieza. Eso sí lo tienen que tener, creo que lo han visto también en algunas materias, en organización y equipamiento de cocina, creo que en esas materias lo tienen que haber visto. Y es la mejor forma de hacer limpieza y desinfección. Bueno, como importante, si se usa pasta linda, como ya lo había dicho, para estirar las masas, esta debe ser de uso exclusivo para pasta sin tac. No debió haber sido usada previamente con trigo. Acá no es útil decir, bueno, limpio la pasta linda y la utilizo para hacer pasta sin tac. No, porque la harina es bastante volátil y puede estar metida en cualquier rinconcito pequeño que nosotros no vemos, y hicimos la masa sin tac y contaminamos a una persona que ese día que la enfermamos. Los moldes para realizar los ravioles o los sorrentinos también deberán de ser de uso exclusivos. Si se utiliza colador, como decía contaba ella que al principio tenía 2 coladores, uno para que sea con gluten y otro sin gluten, debe utilizarse un colador solo para pasta sin tac, lo mismo que cuando tienen que tamizar las harinas o las féculas o los almidones, este tamizador tiene que ser exclusivo para elaboraciones sin tac. Y es muy importante evitar todo riesgo de generar una contaminación cruzada, ya que una mínima porción de gluten causaría mucho daño a una persona que padece de celiaquía. Y bueno, y acá yo les paso 2 recetas, una con huevo, que esta se utilizaría más para hacer tipo tallarines o pappardelle, porque queda bastante inelástica, aunque tenga chicle de mandioca queda bastante inelástica. Una vez, no sé si te acordás, Agus, que la probamos en el taller de sin gluten. Sí, y era había salido horrible la primera vez. horrible, sí. Entonces, es una preparación que solamente dejo o recomiendo que sea para papardeles o tallarines, porque bueno, para hacer una masa rellena una pasta rellena con esta masa, queda bastante dura al momento de cocinar, es como si estuviéramos comiendo cartón, literalmente. La verdad que recuerdo esa vez y me había enojado mucho porque no había salido. Así que bueno, esta masa yo se las recomiendo para que hagan lo que tiene que ver con fideos frescos. Aparte, bueno, es una masa que lleva huevo, así que queda bien para todo lo que es pappardelle y fideos. Para poder hacerlos, estos están cortados a cuchillo, que me parece que es más práctico que cortarlos en la pasta linda. A nosotros en el taller se nos hacía más práctico que cortarlos en la pasta linda. Y también me parece que esta masa tuvo problemas para estirarse en la pasta linda, que se pegaba o se desarmaba. Sí, que me Así parece que que sí, que ese es. Porque suele pasar, hay masas que en realidad les cuesta estirarse con la pasta linda. Uno lo hace con el palote re lindo, pero cuando lo quiere pasar con la pasta linda como que se cuartea, se requiebra. Entonces sí, va a pasar. esta masa me parece que tenía eso, que se secaba cuando pasábamos por la pasta linda,
y por eso la terminamos estirando a palote y salieron fideos, porque la primera prueba fue un desastre. Pero bueno, no queda mal de sabor, queda muy, muy rica para acompañar con un salteado de verdura, y estos fideos quedan muy buenos, así también le sumamos un poco de fibra y hacemos una preparación un poco más nutritiva, Ujú. Y después hacemos la masa básica, esta que es la que no lleva huevos, que también me la pasó Agus, y esta funciona para hacer rellenas. Esta yo se las recomiendo para que hagan pastas rellenas. Es la que yo usé para el video, que ya está subido, ¿no, Félix? Sí, está todo subido. Ah, ok. Esta es la masa que yo usé para hacer los raviolones de zapallo y cebollas caramelizadas, que quedó muy buena la masa. Lo único que, como les decía, tienen que tener cuidado con el chicle de mandioca, de no pasarse con el chicle, porque si no la masa les queda bastante elástica y después a la hora de pasarle el palote o estirarlas, se rompen fácilmente. A mí, yo me pasé un poco con el chicle, entonces medio como que se me dificultó. Pero así todos los raviolones quedaron bárbaros, muy ricos. Al momento de cocinar, más o menos tardan entre 5 y 7 minutos, más o menos, y ya les digo, quedan como si estuvieran al dente, no van a quedar, no se va a quedar bien blanditos, sino quedan más bien duros y más que nada en los bordes. En los bordes, que es donde está la masa juntada con la parte de abajo, las dos masas, ahí va a quedar más durito. Pero no quiere decir que a esto le falte cocción. Son características que tienen estas masas de pastas sin TAC. Y bueno, básicamente lo que yo utilicé de bibliografía es la misma para las dos, digamos, para las dos preparaciones, tanto para panificados como para pastas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a pastas. Yo tengo preguntas. Pregunte. Ya que son preguntas muy picantes, Agustina, ¿eh? Uf, te tengo miedo. Son polémicas, polémicas y picantes. Mm, Escuchá, yo hice mi pasta, mis fideos, mis sorrentinos. Sí, Los guardo en el freezer. sí. Ponele que en el traqueteo de sacar y meter cosas, el envoltorio se rompe. Ujú. Y queda expuesta parte de esos sorrentinos frisados. ¿Existe la Sí. contaminación ahí adentro? Y todo depende de qué es lo que pusiste. Si al lado le pones unas milanesas con taque y puede que se contamine o no, digamos. Siempre lo ideal es evitar la contaminación cruzada cuando tenés varios alimentos con y sin TAC. Yo, por ejemplo, a mí se me ha roto la bolsa dentro de mi freezer, pero en mi freezer no hay nada con TAC. Entonces, yo lo vuelvo a usar. Lo más probable es que esos que estuvieron más expuestos, digamos, al frío estén como más deshidratados. Claro, yo quería diferenciar la contaminación cruzada en fresco, de cuando hice pan normal con gluten, y limpié todo y me quedó algo, un vestigio de gluten, y me pongo a hacer algo sin TAC, obviamente ahí la contaminación cruzada se va a dar. Quería Exacto. llevarla a si se daba de la misma forma en el freezer. Y es como depende, si al lado le vas a poner un pollo comprado congelado, encerrado, no le va a pasar nada. Ahora, si vos tenés cosas que pueden llegar a desprender migas, otro pedazo de pan, o algo que pueda tener un envoltorio, que puede llegar a caer migas dentro de de la bolsa donde yo tenía los ravioles, y sí, es muy seguro que tengas contaminación cruzada, digamos. Por eso se hace hincapié en que mantener todo lo más hermético posible cuando tenés mezcla de con y sin TAC.
Ok, ahora te traslado una pregunta de los alumnos. Sí. Dice, lo de la desinfección, hablaste recién, que preguntaba Sol. Lo dijiste hace un ratito, Gise. Igual está grabado esto que estamos hablando, así que después lo subo. 12 horas. Y después pregunta, ¿hay una forma de salvar la masa si se nos seca a la hora de manipular? Y yo le voy agregando un poquito de agua y lo voy tratando de rehumectar un poco, pero no es lo mismo la masa que cuando... Porque yo generalmente cuando hago ravioles hago 4 veces la receta, hago en cantidad para guardar y enfrizar, ¿viste? Claro. Entonces me pasa que no es que estirás todo rápido al mismo tiempo. Y sí, siempre el último parte está como un poquito más seco. Lo polvoreo con un poco de agua, lo manipulo, voy buscando la masa que tengo manipulada con la que no, y las voy mezclando para que que la humedad, digamos, se homogenice, pero sí, te puede pasar que se te vaya secando un poco. Por eso es importante mantenerlo siempre como envuelto o tapado con un pedazo de nylon. Yo mismo cuando hice en el video mío, cuando yo lo dejo leudar, no lo dejo con el repasador solo. Le pongo un nylon y le pongo el repasador para evitar que se me reseque, porque como el almidón chupa y chupa y chupa agua, Sí, si vos lo dejas expuesto, se va a empezar a resecar. claro. Bueno, va otra pregunta polémica, ¿eh? Y si no, se pueden mojar las manos, teniendo las manos húmedas, y ahí le van generando humedad a la masa si se secó. Pero sí, no es lo mismo utilizar una masa que se secó y la volvemos como a rehidratar, así entre comillas, a tener todos los cuidados y tratar de que no se reseque la masa. Exactamente. Claro. Sí, podríamos dejar Se forman más, humedecida la superficie, ¿no? claro, se forman más grietas una vez que se seca la masa, se forman más grietas y es como, o se cuartea más la masa y es muy difícil a veces volver a tener la masa lisa, homogénea. Y te vas a dar cuenta cuando, en el momento de cocinar, cuando vos cocinaste algo que no se te secó, digamos, y algo que sí, en el momento de sacarlo del horno o de lo que sea, en la superficie te vas a dar cuenta cuál masa se secó y cuál masa retuvo bien la humedad. Claro. Bueno, ¿viste el test ese que agregás Lugol? Sí. ¿Viste que te da si hay algo de ahí que hay gluten? Hay No. almidón. El Lugol mide almidón. Pará Nada que no que ver. terminé. Pará que no terminé, que me equivoqué. Si existe así un test parecido en el que yo pueda determinar rápidamente si algo tiene gluten. ¿Existe? No. Polémica era, ¿eh? Sí. Lo que pasa es así. El verdadera, digamos, detección de gluten se hace a través de un kit enzimático, ciertos laboratorios específicos del INAL. Nosotros no en la facultad no podríamos agarrar a cualquier elaborador, hacerle el test y validarlo, digamos. Es un test con un equipamiento específico, con unos químicos específicos, que es un procedimiento, es como una receta que todo el mundo tiene que ser igual. Nosotros en la facultad no la hacemos, no nos las enseñan, nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el equipo que lo hace. Últimamente aparecieron algunos desarrollos de algunos tipos maquinitas como portátiles, como celular, donde vos pones un pedacito de un alimento y lo medís. Está perfecto, pero vos medís ese pedacito que pusiste ahí adentro. No significa que en la otra punta de la milanesa no haya, digamos, se haya contaminado, por decirte así, ¿no es cierto? Entonces no es algo sencillo y rápido. Por eso tampoco vemos todos los productos que sabemos que seguro que no tienen gluten con el sello, porque implica que vaya al INAL, digamos, esto es muy burocrático de papeleo, de que vaya al INAL, tome las muestras, valide que es INTAC, cada 3 meses vaya, vuelva a tomar muestras, tenés que pagar todos esos análisis, hacer que te den el sello, tenés un error, tenés que
volver todo para atrás, los rótulos de la mercadería, tenés que sacar la mercadería, por eso cada tanto vemos que la ANMAT retira esto, retira lo otro. Eso tiene que ver con o los análisis químicos, o los procesos, o errores de rótulo. Una pavada, pero porque puso que no tenía huevo y justo cambiaron la receta y ahora tiene huevo. Entonces lo tienen que sacar, por ejemplo. Claro. No es algo sencillo. Claro, no es tan rápido como le agregás yodo, ave y No, te tira enseguida si que tiene no, almidón. Está bien. No, y exactamente. aparte, la dosis, hay una cierta dosis que pueden contener, no me acuerdo ahora cuánto era. No era 5 partes por millón, no, 0,5 partes por millón, una cosa así. Pasa que también hay Sí, una discrepancia en el valor límite para considerarlo apto o no apto. En Argentina, que por ejemplo en otros países como Brasil, bueno, en España me parece que era mayor el claro, valor. Europa, nosotros somos más restrictivos, nosotros tenemos un límite mucho más bajo que el resto. Sí, Nosotros aceptamos 0,5 y capaz que Brasil, España y todo demás aceptan 0,7. ¿Entendés? Entonces, para poder validar y ponerle el sello. está bien. Eso, Y eso está estipulado en el Código Alimentario Argentino, en la parte de rotulación y SINTAC, está estipulado cuánto es lo que se acepta que tenga de trazabilidad, digamos, de que puedan llegar a contener gluten. Me parece que era 5 partes por millón acá en Argentina, y en Sí, otros países es un poco más grande. Dicen que Argentina es uno de los países que vende alimentos más seguros aptos para celíacos, porque justamente por la restricción. tolera menos, claro, tolera menos cantidad de gluten, ponele, en los alimentos que son denominados sin TAC. Agus, última. sí. Si no hay más dudas y consultas de los chicos, como para ir cerrando. Vos que tuviste que venirte a ama de casa improvisada de un día para otro en preparaciones sin Sí, TAC. más o menos. Si alguno de mis alumnos quisiera tener un mínimo, pero súper archimínimo emprendimiento de elaborar videos sin TAC, y Sí. de vez en cuando algunas pastas rellenas, ¿qué es el mínimo Sí. indispensable que deberían tener de equipamiento? Para Nuevo, hacer pasta obviamente, ¿no? rellena. Primero, digamos, asegurarme que la mesada esté absolutamente limpia. Limpia bien con agua, detergente, limpiarla 2 o 3 veces y asegurarme. Tampoco voy a limpiarlo con una esponja con la que lavo los platos todos los días. Prefiero que Claro. agarres, compres una esponja nueva, le pongas detergente y limpies bien la mesada con un trapo nuevo, digamos. Siempre cuando tenemos dudas de que si puede estar contaminado, nuevo. Una esponja nueva, un trapo nuevo, un repasador nuevo, y destinarlo solamente para eso, por ejemplo. Después, como decía Gis, el molde para los raviolones. Yo particularmente hago raviolones, ¿por qué? Porque los ravioles chiquitos, los moldes chiquititos, es como mucho tiempo rellenando, ¿no? Se me apaga en eso. Y el molde de sorrentino a mí no me funcionó, o no le agarré la mano, como que es muy hondo, no es tan elástica la masa, entonces como que las veces que intenté hacer sorrentino se me partían, se me abrían abajo el relleno, o lo rellenaba mucho, no sé. El raviolón fue una medida estándar que a mí me funcionó. Y Entonces, es si voy más a comprar fácil una, para que no se corte, para que no también, se seque. Es más fácil para que no se seque más la masa. Es más rápido. también. Sí, a mí me es mucho más rápido. Entonces, tener uno separado y aparte para eso. Digamos, todo lo que queramos usar para lo que es cinta, tratemos de comprar nuevo y separado. Quiero hacer budines sin TAC, bueno, como yo hice, no tengo budinera, ¿no? Y no voy a salir a comprar 500 budineras. O sí, capaz que hago el esfuerzo y compro 4 budineras buenas. Si no, compro descartable. El descartable me da seguridad a mí y al celíaco de que no se lo contaminé. También tengo seguridad de que no venga, qué sé yo, mi tía, mi prima, mi hermana agarra, lo manotea y lo use. Porque puede pasar en familias cuando somos muchos en la casa, hay veces
Si no le pones un rótulo separado en un rincón, te pasa. Entonces, Claro. eso más que nada, digamos, es como que ser muy cautelosos en lo que usamos y después la ricota, la espumadera, digamos, todo hay que tener mucho cuidado y que tenga el simbolito. ¿Se entiende? Porque Sí. hay ricota en el mercado. Yo sé que en la producción en sí, como licenciada en alimentos, yo sé que no va a tener contaminación. Pero uno nunca sabe. Entonces no puedo andar comprando cualquier ricota para hacer ravioles de ricota y verdura. Claro, entonces, Queso, por ahí si yo, generalmente, Agus, si yo te vendiera a vos un budín sin tac en la misma sí, budinera descartable, a vos te daría más seguridad que lo cociné ahí y no lo cociné en otra cosa que no sabes sí, dónde es. sí, porque la oportunidad descartable vos la usás única vez para eso. Claro, O está sea, bien, vos ¿no? me vendés el budín hecho en esa budinera. Claro. Hay ¿Se moldes de entiende? tortas también descartables. Tal cual. Claro. Digamos, lo descartable le va a asegurar una mayor confianza al celíaco y vos también un poquito más de cuidado, de seguridad de que no, de estar seguro de que está limpio. Ajá. También, esos descartables no los vamos a guardar al lado del paquete de harina, los vamos a guardar en otro rincón separado. O sea, Dentro del también horno, hay que ¿puede tener, haber contaminación? eso es relativo. Un horno común de cocina no, porque no tenés aire convectivo, no está recirculando el aire. Ajá. ¿No es cierto? En cambio, los hornos que tenemos ahí que usábamos en el taller, sí, porque tienes un ventilador, está todo el tiempo, Sí. entonces nosotros evitamos que no se utilice para otra cosa para asegurarnos de que no haya ningún tipo de contaminación, digamos. Claro. Pero en el horno común de casa, ahora sí, no voy a andar cocinando el bizcochuelo con tac y sin tac. Sí, todo junto No, no. y no, yo no lo haría. Claro. Si tengo la suerte de tener un mega horno, no tengo tiempo y estoy a contrarreloj, bueno, pones lo de cinta arriba y lo conta acá abajo. Claro, Claro. sin ¿Entendés? tag arriba y Eso, contra abajo. eso es lo que se Exactamente. tendría que hacer, por ejemplo, en un restaurante. En realidad tendría que Exacto. haber un horno exclusivo por ahí para preparaciones sin tac, si es que se ofrece, pero por ejemplo, si llega una persona que es celíaca a un restaurante y te pide una carne que tiene que ir al horno, tener la consideración de esa carne, ponerla arriba, en la parrillita de arriba, y todo lo otro que puede estar contaminado en las parrillas de más abajo. Exactamente. Claro. Ese es otro gran dilema, los restaurantes. Un restaurante necesita que me venda sí o sí una hamburguesa con pan sin tac. Yo no necesito, o sea, el celíaco no necesita que le des todo el amplio menú de tener tallarines, de tener ravioles, de tener. Con que le ofrezcas en un rinconcito que le podés ofrecer una carne, no sé, un bife con ensalada y asegurándole que tengan todos los recaudos, ya está. Digamos, también hay eso, que la cocina de los restaurantes se cierran de que no, porque tengo que servir un montón y es mucho quilombo en la cocina, es que, a ver, una bifera, una ensaladera y después tener recaudos mínimos de no tener contaminaciones de que básicas, me parece, digamos. Que es un Sí, chip que hay que tratar de empezar a meter en los restaurantes. A ver, no me podés ofrecer una carne al horno con papas que no esté contaminada. en realidad también era lo que cuando yo le planteaba a Félix empezar a dar estas clases sin TAC, porque bueno, yo en el momento que hice las partes de materias culinarias, recién arrancaba lo del taller en la facultad, y, y cuando vas a trabajar a un restaurante o en un evento, te llega una persona celíaca y medio como que te paralizás, porque si no sabes, te paralizás y lo primero que atinás a decir es que no tenés. En cambio, si uno conoce las consideraciones sobre la manipulación que hay que tener, que hay que ser sumamente minucioso y cuidadoso a la hora de manipular estos alimentos para estas personas, vos podés ofrecerle, mirá, de la carta vos podés elegir esto, 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 y yo te garantizo que no va a tener,
que no va a estar contaminado, porque como se manipula, lo mismo de que hay que capacitar a los mozos en el momento de que van a llevar sus panes o sus tostadas, dónde lo van a poner. Entonces, me parece a mí que es una cuestión de que nosotros como gastronómicos tenemos que ayornarnos y ponernos también en el lugar de esa persona que no es una persona enferma. El celíaco no es una persona enferma. Cuando hace la dieta es una persona que está curada, digamos. Pero sabemos que si le damos un alimento que está contaminado, ahí sí lo vamos a enfermar. Ahí sí vamos a hacer que esa persona la pase mal, porque se va a descomponer, o le va a agarrar un bajón de presión, o tal vez va a terminar internado, porque hay muchas personas que por una contaminación terminan internadas. Entonces por eso me parece muy importante que conozcamos sobre cómo se manipulan, los cuidados que hay que tener. Así podemos ofrecer más variedad y podemos ofrecer también esto que no se ofrece en los restaurantes, porque me parece que hay muchos que no saben o que no se quieren empapar o que no sé qué, de poder decir, bueno, si un celíaco puede ir a comer al lugar donde yo estoy trabajando, porque yo le voy a garantizar una alimentación segura. Creo que es lo más importante y lo que me pareció más importante a la hora que le propuse a Félix hacer sobre Sintac, para que tengamos una herramienta más. No es que con lo que vieron hoy van a ser expertos, ¿no? Hay que seguir capacitándose y estudiando, pero poder brindar una herramienta más a nuestra profesión, y no cerrarnos en que no puede venir ningún celíaco a comer donde yo trabajo. Claro, podrían hacer, digo, nada las detiene, mucho menos ahora esta pandemia y la posibilidad de conectividad y de llegada que hay, y que hay mucha más gente ahora prestando atención, porque la gran mayoría estamos encerrados, ahora algunos que ya saben. ¿Por qué no hacen unos cursos ustedes online? Yo tengo que escribir la tesis, así que no tengo otra cosa en mente que eso, por el En momento. realidad teníamos pensado proponer hacer unos cursos de manera presencial con Agus, y se sumaba Susi también como nutricionista, pero bueno, nos agarró la pandemia. Bueno, pero ahora está bueno, porque lo pueden hacer desde sus casas, sin salir. Sí, hay que aceitar. Lleva más tiempo trabajar desde la casa, Félix, que trabajar de manera presencial, me parece. Pero bueno, no es una mala idea, hay que ayornarse a estos momentos que vivimos. Sí, lleva más, Pero bueno, lleva más, pero me parece con más contenido. Yo, en lo personal, creo que tienen más contenidos estas clases así que las otras comparativamente, porque te exige. sí, no sé, a mí me gustaría escuchar a los alumnos, si a veces les gusta más esto de, digamos, esta nueva onda de digital o tanto presencial, porque hay cosas que, viste, que en presencial tienen una impronta que es distinta a lo digital, pero bueno, viste, eso a veces es cada uno y es personal, viste. A Sí, mí me hay ciertas cosas que me encanta utilizar con tecnología y hay otras que, no, a mí de cada tanto dame un libro, dame un resaltador y yo te leo de libro, no te leo de computadora, por ejemplo. claro. Particularmente a mí me pasa eso. No, no, pero en esa parte de la comparación, no, del tema en relación docente-alumno. En la semana pasada hubo un curso en base a eso que estuvo muy bueno, cómo debería ser la llegada de los docentes a los alumnos en tiempos de virtualidad. Y la verdad que estaba bueno. Pero el resumen de todo era, depende mucho del profesor, porque si uno es amargo dando la clase normal, sigue siendo amargo dándola Sí, no hay virtualmente. digital que lo levante. Claro. O sea que depende mucho también de uno y de
de esa mini conversión que uno quiere hacer mental para ayornarse en estos tiempos de virtualidad. Creo que no hay más Y preguntas. la Sí, diferencia que hay por ahí es que, no sé, yo me imaginaba cuando arrancamos el cuatrimestre, por ahí teniendo una cuestión más de debate o, qué sé yo, o mostrarle a los chicos en vivo y en directo las diferencias de la masa con gluten a la masa sin TAC, de que ellos puedan ver la textura, los sabores, o sea, eso me imaginaba. Desafortunadamente nos toca así, y bueno, hicimos lo mejor para grabarnos, o sea, para grabarnos y que lo puedan ver, al menos en un video. Valoro muchísimo si alguno se anima a hacerlo después y comentarme su experiencia. Bueno, a la genia de Agus que se sumó también para hacer videos, pero a mí en particular esta clase me hubiera gustado más darla de manera presencial. entonces, En mi video hay una trampa. sí, Quiero ver si están atentos. Mira, ya les di una pista. Tienen que estar atentos porque mi video tiene una trampa. sí, no eras vos. Y no, era yo. Era re tramposa. Era yo. Pero en el desarrollo hay una trampa. Quiero ver si prestan atención. Bueno, desafío. Así que bueno. Última pregunta de redondeo Sí. para los chicos. O sea, Agus y Gise, con la premezcla número 1, son capaces de hacer una receta simple y económica si se animan a hacer algo sin TAC y para hacer algo para el Sí, práctico, para la que lo puedan. la premezcla número uno es el caballito de batalla. Con esa vas como trompada. Yo siempre tengo preparado 1 kilo de esa premezcla. Porque capaz que encontré una receta de un budín o de algo que me gustó que es con TAC. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de usar menor proporción porque generalmente usa muchísima menos harina que lo que sería con harina de trigo, y pruebo agregándole con este mix, ¿no es cierto? Siempre trato de pesar más o menos lo mismo, pero siempre uso menos. Y si veo que necesita goma porque es más tirando un bizcochuelo o un pan, le agrego un poquito de goma. Digamos, voy probando con esas cosas. ¿Qué pasa? Uno cuando compra la premezcla, la más común y con la que personalmente a mí me salen mejor todas las cosas, porque en sus comienzos yo compraba premezcla armada, era la Santa María, la roja. ¿Qué pasa? Esa tiene leche. Y le va a pasar que muchos de los celíacos son o intolerantes al huevo, o sea, tienen alergia al huevo, o son intolerantes a la lactosa. Entonces tampoco pueden tener leche. Entonces decís, ¿y ahora cómo mierda sigo? Porque te va a pasar. Bueno, ahí tenés que empezar a ver que con esta premezcla vos, mira, con esto puedo jugar un poco más. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, después el huevo reemplazo y hay millones de formas, ahí ya van pispeando qué hacen los veganos, que usan el Aqualaf, que usan semillas de lino, semillas de chía, y ahí van viendo cómo reemplazar. Pero es muy común que tengan un celíaco o que es intolerante a la lactosa, o es alérgico al huevo, o en el peor de los casos también es diabético, porque está muy asociada esa enfermedad entre la celiaquía y la diabetes. Así que bueno, hay que ir jugando y viendo que no tengan ni alto contenido de almidón ni alto contenido de azúcar para un diabético, porque son unas bombas mortales. Agus, por eso también es importante que relacionen estas, todas las materias, ¿no? Porque ellos sabiendo qué es lo que contiene cada alimento, por ejemplo, el huevo aporta proteína, aporta también líquidos, tiene la función
de la lecitina va a aportar tiene emulsionante, sabemos con qué otro alimento vamos a poder reemplazar ese huevo si no lo podemos utilizar. En el caso de la leche, que a la extrema masa le va a poder aportar proteína, vemos de qué otra forma podemos aportar proteína a estas premezclas. Conociendo ya nosotros que estudiamos gastronomía, que tenemos química, que tenemos materias primas, conocemos qué contiene cada alimento y entonces vamos a saber cómo lo vamos a poder reemplazar. Exactamente, esa es la idea, digamos, de todas las materias anteriores que les cuesta, que no les gusta, que rezongan, pero la idea es para eso, a ver, ¿qué es lo que tiene y con qué lo puedo reemplazar? Esa es la que vendría a ser un poco también mi aporte desde el otro lado de profesora de otras materias, que a veces rezongan, que para qué quiero saber la diferencia entre si un cereal o un pseudo cereal, que el poroto, que no poroto, que el... Y bueno, chicos, la idea es para esto. Claro. Bueno, Agus, no te quito más Sí. tiempo, yo me quedo un ratito más con los alumnos definiendo otros temas de la cátedra. Te quería agradecer. Perfecto. Muchas No, gracias. muchas Espero no gracias. haberlos aburrido, chicos. No sé si les sirve o no les sirve, digamos. Capaz que no soy muy pedagógica, pero bueno, trato de hacerlo, de darles, de mezclar todo un poco. Lo parte científico y lo parte personal de la elaboración y demás. Gracias, Agus. Sí, sirve, Gracias a todo ustedes sirve. por invitarme. Todo sirve, Besitos, chicos. Chau, chau. Agradecidos, de que estés con nosotros hoy y compartas. Ah, por favor. Sí, Besos. Agus, sos una genia, gracias. Bueno, un beso, Agus. Chau, chau. Chau, chau. Chao, besos. Chau, chau. Chau. Bueno, chicos, como había, a ver qué voy a buscar. Los que han estado atentos a Petco habrán visto que subí, aparte de los temas nuevos y videos de esta unidad Syntac, se va a agregar una unidad de pastas secas como última unidad, que va a ser la semana que viene. Después, la semana del 16 de junio, que es el martes 16, dentro de 2 martes, vamos a hacer un repaso. Voy a tratar de ubicar la cámara de tal forma de tener un pizarrón atrás mío y escribir sobre el pizarrón para hacer un resumen del cuatrimestre. Así que los invito a ese día. Me gustaría que todos tengamos, bueno, obviamente yo, pero que todos tengamos el micrófono activo, porque va a ser interactiva la charla y este repaso con ustedes. Voy a ir haciendo preguntas y me gustaría que al tener sus micrófonos activos podamos tener esa reciprocidad de preguntas-respuestas, como tratando de simular una presencialidad. Así que eso va a pasar el 16. Después el 23 va a estar el teórico de Petco, con las mismas características, 2 horas en Petco, 10 preguntas para resolverlas. Y la semana siguiente, que yo hice un cambio, alargué aún más la posibilidad de entrega del trabajo práctico, el que sería el parcial práctico integrador. Va a arrancar el martes 30 a la mañana y la validez de entrega va a ser el jueves 9. ¿Con esto qué quiero decir? No solo darles tiempo de entrega, porque como es grupal, así que les pido a los que no están y a los que se fueron, si llegaran a formar grupo, con los que no están o los que se fueron, avisen de esto que voy a decir ahora, pero igual va a estar subido en todas las plataformas
que las usamos normalmente, SIU, Petco y Facebook. Aparte del tiempo, que va a ser el jueves 9 a las 11 de la noche, el plazo de entrega, les vamos a dar tiempo para que puedan pensar, porque no quiero que hagan lo que a veces he visto. Copiamos, pegamos una receta de internet y mandamos mantequilla, lonchas, y no es lenguaje nuestro. Como quiero que escriban sus propias recetas, van a pensar bien lo que van a hacer para que hagan algo de calidad. O sea, la parte que les corresponde a ustedes de calidad de trabajo la van a poner en este trabajo que va a ser el integrador. Entonces, si en un grupito de 3 personas van a poder en menos, con menos gastos, digo, por ahí económico, tratar de ofrecer la mayor cantidad de técnicas disponibles de las que vimos durante esta cursada. Y si son 2 y hay alguno suelto, bueno, si se pueden juntar, si sean 3, por ahí con 2 recetas que haga cada uno, por más mínima pero complicada en el sentido de complejidad de técnicas, ya son platos de calidad y ofrecerían por grupo 6 platos con mucha cantidad de técnicas. Ni hablar si cada plato tiene 2 o 3 técnicas, sumada por 2, cada persona entregaría 2 platos con 6 técnicas. Por 3 integrantes de grupo, 6 por 3, 18 técnicas, que sería ideal, como para un ejemplo, ¿no? No sirven las recetas que ya hicimos, deberán hacer otras. Deberán entregar el trabajo por Petco, para que quede registro del trabajo, porque como son instancias de evaluación nivelatoria, necesitamos que se vea reflejado ahí, porque, bueno, Petco tiene un motor que genera esas notas y evaluaciones con unas premisas que les cargamos los docentes, entonces las evalúa, que es el control que nos hacen nosotros profesores, que estamos utilizando las plataformas que corresponden, Petco en este caso, para evaluarlo. Entonces es más fácil para la central tomar esas notas y imagínense alumnos, el departamento de alumnos, sin esto. Sería un caos. Entonces también está visto desde ese lado para que las notas estén ya automáticamente subidas. A ver si hay algo más que dice... Profe, Sí. entonces, ¿uno por grupo o todos los integrantes del grupo tienen que subirlo? ¿Cómo, perdón? Que hay que subir, ¿lo tienen que subir todos los integrantes del grupo o uno por grupo? Y lo ideal sería que lo suban cada uno. Si vos formás grupo con otras 2 personas, vos subís tu video, tus videos lo más representativo posible de las 2 platos, o 3, o 4, o 5, lo que quieras hacer, y cada uno suba el suyo como mejor les parezca. El tema es que nosotros tenemos que comprender que esos platos corresponden a un grupo, y no tratar de dilucidar este hacía grupo con este, y por ahí nos vamos a dar cuenta fácilmente también cuando entreguen el trabajo, que ese sí entregarán uno por grupo, de escrito de lo que hicieron, con los ingredientes, preparaciones, y si le quieren agregar el por qué eligieron esto, por técnicas, por no sé, por combinación, porque se sientan más cómodos, porque logran buenos resultados utilizando esas técnicas. Lo que ustedes quieran agregar en el informe, lo agregan también, que ese deberán entregar uno por persona. ¿Se entendió? Sí, sí.
Bueno. A ver qué más tenía para comentarles. Forma de entrega del video, 1. Forma de entrega 2, por mail y por Petco, como dije recién. 1 por grupo va a estar bien. Los ítems que se van a evaluar cuando hacen la receta va a ser la vestimenta, la mise en place, la progresión de la receta, una presentación final, como vimos en teoría, los componentes de un plato en una presentación. Ahí pueden aprovechar y desatarse en presentación. Orden e higiene durante la realización de lo que están haciendo. Son ítems que se van a evaluar cuando veamos el video, así que vamos a pretender y a esperar videos no extensos, porque ya sabemos el tema de la conectividad y eso, pero tratemos de no enviar solo fotos. Las fotos no son representativas, no nos asegura a nosotros que ustedes hicieron esa preparación en esta etapa de final que estamos teniendo de cocina, así que los queremos ver en acción como lo hemos visto hasta ahora, pretendemos que sigan de la misma forma. Y otro ítem que está bueno para que lo entiendan es, no es necesario tener tanta cantidad de materia prima para hacer la receta. Si van a hacer algo con carne, con 200 gramos de carne para la receta va a estar bien. Si van a hacer sorrentinos, salvo que quieran hacer sorrentinos, aprovechar y cocinar para el mediodía o la noche, o estoquearse, con 200 gramos de harina, ya se pueden hacer los sorrentinos. Y tratar de ir mezclando, ¿no? No que todos hagan cosas con harina, sino ir con la diversidad de técnicas, como dije al principio. Así que lo que también, la finalidad que tenía esto de decirles hoy, cuándo empieza el parcer práctico y cuándo termina, es que primero vayan pensando lo que pueden hacer. Segundo, si a alguno se le ocurre ya filmar algo y tener algún consenso con los del grupo, que ella lo puede ir filmando e ir teniéndolo ya subido, listo para entregarlo. Así en la hora de edición y tiempo de internet no les juega una mala pasada y ya se van descartando de mi materia, como para ir adelantando pasos. Así que lo único que esperamos es el último esfuerzo de ustedes en esmerarse en hacer unas buenas recetas de calidad. Calidad no quiere decir precio, sino calidad de técnicas, que es lo que estamos evaluando. Y creo que eso es todo. A ver, estoy buscando a ver si me queda algo más en el tintero. No, eso es todo. Eso es todo lo que vimos recién. La clase viene pastas secas, la siguiente el repaso, la siguiente el teórico, y la siguiente arranca el práctico, que van a tener bastantes días. 7, 9 días, desde que empiezan, que ya lo pueden empezar ahora, obviamente, ¿no? Si empiezan ahora tienen más tiempo todavía, pero bueno, dimos un tiempo estimado de más en la época que se termina, porque el viernes 10 de julio termina la cursada. Todavía hay resoluciones que la cátedra tiene que dar, así que